Estamos en esta palabra o en esta enseñanza que comenzamos hace varias semanas atrás, donde estamos hablando el mensaje, la enseñanza del Sermón del Monte. Lo que Jesús habló en el primer mensaje que Él les predicó a sus seguidores. Hoy en particular el tema que quiero darle a este mensaje es audiencia de uno. Nos estamos tomando estas semanas para estudiar el Sermón del Monte. Y como dije, el primer sermón que Jesús dio. Y es posible que sea hasta el más famoso de todos los que Él haya dado. Y hemos estado diciendo todas las semanas que lo peor que puedes hacer es verlo como una lista de cosas a que seguir. Porque Jesús dijo que cuando te enfocas en la obediencia superficial, te estás perdiendo el punto principal. Porque cuando lo que tú piensas es, ok, tengo que hacer X o Y, tengo que hacer esto, y no vas al fondo de quién tú eres, de lo que Dios está tratando contigo, pues te lo estás perdiendo. Y recuerda, usó esa famosa ilustración en Mateo capítulo 23 y dijo que si limpias el exterior de una taza, la taza todavía está sucia. Se ve bien desde la distancia, pero es repugnante y no es útil para aquello que debe ser usado. Pero dijo que si limpias el interior, el exterior se cuida solo. Básicamente que cuando tú tratas contigo aquí adentro, lo de afuera automáticamente va a ser tratado. Entonces si te enfocas en tener un corazón recto ante Dios, entonces el Sermón del Monte se convierte en esta imagen del tipo de la vida que naturalmente debe fluir de ti. Es algo automático. El capítulo 6 realmente profundiza en el corazón y empieza a hablar de nuestros motivos, de por qué hacemos lo que hacemos. Amén. ¿Por qué haces las cosas que haces? Todos tenemos el deseo de ser reconocidos para saber qué importamos, para ser afirmados por lo que somos y lo que hacemos. Aunque usted diga que no, todos nosotros necesitamos afirmación. Todos nosotros necesitamos que nos aplaudan. Todos nosotros necesitamos que nos confirmen, que reconozcan que somos buenos, que estamos haciendo las cosas bien y que somos reales. Entonces la verdadera pregunta es, ¿de quién es la aprobación que estás buscando? Porque entienda esto, repito, todos buscamos afirmación. Todos buscamos aprobación. Y si usted me dice que no, usted se engaña a usted mismo. Todos buscamos afirmación y todos buscamos reconocimiento. Cuando nos reconciliamos con ese pensamiento, honestamente, entonces podemos ir a la pregunta más importante. ¿De quién es la aprobación que estás buscando? Es una pregunta enormemente importante y dice mucho sobre la condición de nuestro corazón ante Dios. Esto es bien importante porque si no lo haces y no reconoces a quién quieres agradar, pues entonces te estás decepcionando a ti mismo. Y te vas a sentir decepcionado cuando no te reconozcan por las cosas que tú haces. Henry Nouwen era un escritor cristiano y describió su propia lucha para buscar la aprobación de la gente. Y escuche esto que él escribió. El problema aquí es la pregunta: ¿a quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo? Muchas de mis preocupaciones diarias sugieren que pertenezco más al mundo que a Dios. Un poco de crítica me enoja, un poco de rechazo me deprime, un poco de elogio me levanta el ánimo y un poco de éxito me emociona. A menudo soy como un pequeño bote en el océano, completamente a la merced
de sus olas. Eso fue lo que dijo Henry Nouwen. Y yo creo que es una gran verdad. A menudo pertenecemos más al mundo y a cómo el mundo nos condiciona de lo que pertenecemos a Dios y de lo que Dios opina. Y creo que esto habla mucho de nosotros. Así que de eso es que habla Jesús en el capítulo 6. Mire cómo comienza en el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús se está refiriendo a esos momentos en la vida cuando hacemos obras de justicia. ¿Qué significa eso? Significa cuando hacemos cosas buenas, ayudando al vecino, ayudando en la comunidad. Y Jesús dice, ten cuidado cuando hagas ese tipo de cosas, porque si lo haces para complacer a la gente, estás perdiendo algo que no quieres perder. Si lo que tú haces, tú lo haces para que te vean, estás perdiendo algo que no quieres perder. Y luego Jesús da 3 ejemplos de actos de justicia y quiero repasar los 3 ejemplos. Y primero concentrémonos en el motivo incorrecto, que es complacer a la gente. Querer complacer, querer agradar, querer ser afirmado o reafirmado, querer ser reconocido no es malo. Malo es cuando tus motivos están dirigidos de la manera o a la persona incorrecta. Mire cómo dice el versículo 2. Cuando pues des limosna, cuando des ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para mí esto es una escena cómica. Imagínese usted que cada vez que se vaya a colectar la ofrenda en la iglesia, usted tome su teléfono y busque la aplicación de trompeta y usted ¡pah! Y cuando todo el mundo te mira, entonces tú pasas al frente a dar tu ofrenda. ¿Verdad que eso es cómico? ¿Verdad que suena un poco ridículo? Pero es eso precisamente lo que nosotros hacemos. No lo hacemos tocando una trompeta literalmente. Pero yo le voy a dar un ejemplo clásico. Un ejemplo bien clásico. El pastor quiere colectar una ofrenda para dársela a algún hermano. Viene el pastor y dice, quiero levantar una ofrenda para dársela a la hermana Aide, porque la hermana Aide está pasando por una necesidad. Esto es un ejemplo. Esto no es cierto, creo yo. Pues la hermana Aide está pasando por una necesidad. Y el pastor aquí dice, vamos a levantar una ofrenda para darle a la hermana Aide porque queremos bendecirla. Y los hermanos vienen y dan su ofrenda. Pero, diga conmigo, pero Esther decide ir personalmente donde la hermana Aide y le dice a la hermana Aide, Dios me tocó cuando el pastor pidió la ofrenda. Y sentí de parte de Dios darte esta ofrenda especial. ¿Por qué Esther no dio la ofrenda cuando todo el mundo pasó al frente a dar su ofrenda? ¿Sabe por qué? Porque Esther quería estar segura de que la hermana Aide supiera cuánto ella dio y que ella dio. Eso es tocar trompeta cuando tú das tu ofrenda. El pastor pide que auspiciemos jóvenes o niños para el campamento. Y les pedimos a los hermanos, queremos ayudar a algunos jóvenes, a algunos niños, porque no tienen todos los recursos para poder llegar. Y el pastor dice, si usted quiere auspiciar a un joven, una joven, un niño, traiga una ofrenda y apúntele que es para auspiciar a ese joven, ese niño. Pero usted, diga conmigo, pero usted va donde
el hermano Eliezer. Y usted sabe que él tiene 3 hijos. Y es probable que pagar para uno está bien, maybe para 2, pero pagar para 3. Y usted va donde el hermano Eliezer y dice: hermano Eliezer, el pastor pidió que auspiciáramos niños. Y yo sentí de Dios auspiciar a uno de tus hijos. Eso es tocar trompeta. Porque en vez de alinearte a lo que Dios está haciendo en la casa y conectarte a lo que Dios está haciendo en la casa y ser gentil con lo que Dios está haciendo en la casa, tú decides que alguien en particular sepa que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, porque Dios te habla a ti, Dios te usa a ti, y tú quieres que la gente vea que Dios te está usando. Jesús dice que la razón por la que hacemos eso es muy simple. Es porque queremos ser honrados por los hombres. Queremos que la gente tenga una buena impresión de nosotros. Queremos que la gente piense que somos considerados, que somos afectuosos y que somos generosos. Queremos esa reputación tan desesperadamente que estamos dispuestos a ser ridículos y desobedientes por conseguir esa reputación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Bien, aquí está el siguiente ejemplo. El versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí están estas mismas gente que les gusta tocar trompeta cuando ofrendan, ahora queriendo que todo el mundo se dé cuenta que ellos oren. En la iglesia donde yo me criaba había un joven que él y yo siempre estábamos juntos, y no mencionó su nombre para proteger los inocentes. Y él y yo llegábamos juntos a la iglesia, siempre nos gustaba llegar temprano, y llegábamos juntos a la iglesia. Y la costumbre que se ha perdido, que es una costumbre buena, aquel entonces era que usted llegaba a la iglesia y usted venía directo al altar a orar antes de empezar el culto. Pues nosotros llegamos a la iglesia y mi costumbre, pues como era esa, pues yo llegaba directo al altar a orar. Y yo me daba cuenta que este joven, amigo mío, que no voy a mencionar su nombre, él no pasaba al altar. Y él se sentaba donde nosotros siempre nos sentamos hasta que llegaba el pastor por la puerta. Y no hacía más que mirar al pastor entrar por la puerta y él arrancaba para el altar. Para que el pastor lo viera orando. Hay gente que hasta han escrito libros de cuántas horas ellos oran al día. Hay gente que hasta escriben libros de cuál es su devoción. Y para los que lo hacen queriendo animar a aquellos que necesitan aprender, los bendigo. Para los que lo hacen porque quieren que la gente sepa cuán espiritual ellos son, les advierto: eso no es lo que Dios está buscando. Y muchas veces nosotros lo que queremos hacer es que la gente vea cuánto nosotros oramos, cuán espiritual nosotros somos. Y déjame decirte algo: tú puedes hablar como un cristiano, pero no quiere decir que eres cristiano. Tú puedes orar, porque hay gente que les gusta orar, que todo el mundo los vea orando. Hay gente que les gusta orar, que todo el mundo los escuche orando. Y yo sé que algunos de ustedes no son como la gente de este entonces que les gustaba orar en público, porque la verdad es que algunos de ustedes, si yo los mando a orar en público, les da un ataque de pánico y se derriten aquí al frente. Pero no estoy hablando simplemente, este no es asunto de solamente orar en público. Esto es asunto de orar para que los hombres, para que la gente te vea. Para que la gente reconozca cuán espiritual tú eres.
Y luego Jesús empieza a hablar de la oración y empieza a decirnos cómo es que debemos de orar. Y yo no voy a entrar en esa temática hoy del Padre Nuestro, porque eso lo vamos a tocar en unas semanas más luego. Pero lo que estoy diciendo es que es importante que tú tengas una vida de oración. Pero más importante es que esa vida de oración sea entre tú y Dios. Y quiere decir que la gente no debe verte orando. No estoy diciendo eso. Si la gente te ve orando, gloria a Dios. Pero tus motivos no es que la gente te ve orando. Entonces, vamos al último ejemplo de complacer a la gente. El versículo 16 dice: y cuando ayunes no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ahora quiero que entienda esto. El ayuno es una buena cosa y es algo que debemos de practicar. Es una abstinencia voluntaria de alimentos para que puedas concentrarte en Dios y dedicarte a la oración. Y es algo que hizo Jesús y es algo que esperaba que sus discípulos hicieran. Dios espera que tú ayunes. Dios espera que tú ores. Dios quiere que tú ayunes. Dios quiere que tú ores. El problema no es el ayuno, el problema no es la oración. El problema es el motivo. Estos tipos, los fariseos, escribas del Antiguo Testamento, del primer siglo, ellos hicieron todo posible para asegurarse de que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando. ¿Qué hacían? No se peinaban, no se bañaban, llegaban al templo todo estrujado. Y cuando la gente los veía con el rostro demacrado y los veía todos emboruzados y los veía todos estrujados, la gente automáticamente sabía lo que estaba pasando. Oh, es que está en ayuno. Y en la iglesia de hoy todavía pasa. A lo mejor te bañas, gloria a Dios por eso. A lo mejor te peinas y te vistes bien. Pero cuando llegas a la iglesia, llegas caminando como que has tenido una semana fuerte. Y cuando alabas a Dios, se te sale un abostezo. Y cuando alguien te pregunta, porque es obvio que algo está pasando, te dicen: ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que estoy en ayuno. Y todo el mundo: oh, santo. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? ¿Cuándo fue la última vez que te consagraste a Dios porque había una necesidad en ti de Él y nadie supo lo que tú estabas haciendo? Porque hoy lo que queremos tener es manifestaciones públicas de nuestra espiritualidad. Y Jesús está diciendo: cuando tú vives por manifestaciones públicas de tu espiritualidad, los estás haciendo mal, porque esa no es la intención. La intención es de que tú te metas con Dios, que tú busques de Dios y que tu hambre y tu sed de Dios sea el que la vea. Ahora, ¿notaron que Jesús tiene un nombre para la gente que viven así? ¿Notaste cómo los llama en los 3 ejemplos? Hipócritas. Él dice: no haga lo que hacen los hipócritas. Y esta palabra hipócrita es bien interesante, porque es la misma palabra griega que significa actor. Un hipócrita es alguien que interpreta un papel o representa algo que realmente no es quienes son ellos. Tocan para una audiencia. Viven para una audiencia. Su apetito es la audiencia. Y lo que hacen, lo hacen para que la gente vea que ellos son buenos actores.
actores. Dios guarde la cosecha de actrices y actores profesionales. Y no estoy hablando de alguien que trabaja haciendo películas. Estoy hablando de alguien que hace películas. Que pretende ofrendar, que pretende ayunar, que pretende orar, pero al fin del día es todo simplemente capote y pintura. Es simplemente una actuación. Por mucho que nosotros nos reímos de estos ejemplos extremos, como tocar las trompetas, como orar en las esquinas de la calle y como demudar nuestros rostros, tenemos nuestras propias formas de actuar en nuestras vidas espirituales. Y por eso es importante que examinemos cuidadosamente nuestros motivos. La próxima vez que hagas algo bueno, como orar, como ayunar, como ser generoso en la obra de Dios. La próxima vez que hagas algo que la Biblia manda que debes de hacer, examina por qué tú lo haces. La próxima vez que te prepares para ir a la iglesia, para venir al culto, ¿por qué lo haces? Una de las cosas que yo insisto aquí en el grupo de adoración, y hay gente que le molesta eso, es que yo insisto que cuando el grupo completo está cantando, hay varios que tienen el micrófono y hay otros que no tienen el micrófono. Y para mí es importante los que no tienen el micrófono. Yo agradezco y yo reconozco los que cantan con el micrófono porque muestran una destreza y una habilidad que es esencial ser transmitida. Pero si usted me pregunta cuáles son mis favoritos cantantes en la iglesia, ¿a cuáles son los que yo digo en mi corazón, bendícelo Dios, bendícela Dios, premiale Dios? Es aquellos que llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años en esta iglesia y siempre están cantando aquí en la parte de atrás y nunca cogen un micrófono. Hay 2 o 3 jovencitos aquí y hermanos y hermanas aquí que ellos no saben cuánto yo les admiro. Porque llevan muchos años conmigo y nunca han cogido un micrófono, pero siempre han sido fieles en el grupo de adoración. Dios está diciendo, esas son la gente que yo estoy buscando. Yo le doy gracias a Dios todos los días por aquellos hermanos y aquellas hermanas que doblan rodillas ante Dios y ayunan por este pastor y por esta casa. Y yo cuando voy ante Dios, yo a veces hasta lágrimas derramo ante Dios diciendo, Señor, mira aquellos hermanos que oran, ayunan y que respaldan financieramente esta casa y yo no sé quiénes son ellos. Porque yo sé que hay gente en esta iglesia que doblan rodillas por mí y por esta casa. Y no están tocando trompeta para que yo sepa que lo están haciendo. Pero si yo estoy de pie, si esta iglesia está de pie, si Dios respalda esta obra, es porque hay gente que en secreto saben ir a su Padre y saben tener una vida de emoción que bendice esta casa. Y usted dice, pastor, ¿eso es justo que esa gente nunca se han reconocido? Es que así es que lo manda Dios. Es que así es que lo espera Dios. Ahora, examina tus motivos. Porque entiende esto. Y esto también es un poco divertido para mí. Jesús dijo, hay una recompensa por vivir de esa manera. Hay una recompensa por adoptar un enfoque de agradar a la gente en su vida espiritual. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aquellos que lo que quieren es un micrófono, que aquellos que lo que quieren son aplausos, que aquellos que lo que quieren reconocimiento, que aquellos que lo que quieren es que la gente sepa cuán espiritual son ellos. Jesús dijo, tienen su recompensa. Y usted dice, pues qué bueno es eso. No, lo que Jesús está diciendo es esto. Él está diciendo,
Si tu vida espiritual procura el aplauso, el reconocimiento, el elogio, la afirmación de los hombres, pues es probable que tú logres ser tan buen actor, por no llamarte hipócrita. Es probable que tú seas tan buen actor, que la gente se engañe de lo superficial de tu búsqueda y te aplaudan y te reconozcan y te pongan en primera fila y digan: este es santo, este es santa, este es un hombre de Dios, esto es una mujer de Dios, cuando la verdad tu corazón no está donde debe de estar. Y Jesús dice de esta manera: de cierto os digo que ya tienen su recompensa completa. Era un término como que dice en los tiempos de antes, no sé si ahora todavía, porque ahora todo se hace electrónicamente, pero en los tiempos de antes tú pagabas tu deuda y casi siempre el acreedor, cuando tú pagabas tu deuda por completo, tenía un sello y decía: pagado completo, paid in full, o ponía paid in full y después firmaba. Pues ¿sabes lo que Dios está diciendo? Que cuando tú vives tu vida para agradar a los hombres, cuando tú vives tu vida como un actor, como un hipócrita, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú das, y lo que tú estás esperando es afirmación y confirmación de los hombres, Jesús dice: ten cuidado que no lo hagas tan y tan bien, que la recompensa ya la tienes. Porque ya tienes los aplausos, ya tienes el reconocimiento. Yo creo que eso es un problema que la iglesia de este tiempo tiene. Ya nadie canta por cantar. Ya nadie toca por tocar. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque ninguno de los músicos que nosotros tenemos son músicos pagos. Ninguno de los adoradores que nosotros tenemos son adoradores pagos. Nosotros tenemos gente aquí que adora a Dios y hace el culto a Dios por servirle a Dios. Y cada rato hay pastores que me preguntan: Agustín, ¿cómo tú puedes tener el equipo que tú tienes sin pagarle? Y yo les digo a ellos: porque desde que entran por las puertas se le enseñan a ellos que el culto que nosotros damos es para Dios y el que tiene que pagarnos es Dios. Yo creo que el obrero es digno de su salario, y yo creo que a la gente hay que recompensarle debidamente. Pero será posible que muchos artistas, muchos actores, muchos ministros, muchos hipócritas un día llegarán al cielo y van a decir: pero yo cantaba, pero yo tocaba, y Dios le va a decir: sí, pero te pagaban por eso. Sí, cobrabas 10,000 pesos por dar un concierto, cobrabas 5,000 pesos por predicar un mensaje, y ya tuviste tu recompensa. ¿Quién usted quiere que le pague? ¿El Dios del cielo o los hombres de esta tierra? Y muchos de ustedes ven por televisión, oyen por la radio, y muchos de ustedes ven en plataformas enormes a gente que están actuando y que ya tienen su recompensa, porque ya tienen millones de seguidores por Facebook, por todo ese revolución de redes sociales. Pero Jesús, ¿qué pasa con esta gente en mí? ¿Qué pasa con esto en mí que quiere ser afirmado y quiere recibir valor? Pastor, ¿qué hago con ese sentimiento de aprobación, de afirmación? Porque usted dijo que todos buscamos ser afirmados, todos buscamos ser confirmados. Debe ver la respuesta que Jesús da, porque Él no dice: desháganse de ese deseo. Él no dice: crezcan fuera de ese deseo. Lo que dice es: toma ese deseo y vuelve a enfocarlo. Porque el problema no es tu deseo de ser aplaudido. El problema no es tu deseo de ser afirmado o reafirmado. El problema es
cómo lo estás manejando. El motivo equivocado es complacer a la gente. Jesús lo dejó muy claro. Pero luego dice que el motivo correcto es agradar a Dios. No tienes que deshacerte de tu deseo de complacer a alguien. Simplemente tienes que redirigirlo. Entonces, ¿cómo sabes si estás complaciendo a las personas o a Dios? Bueno, Jesús toma esos mismos 3 ejemplos de dar, orar y ayunar, y muestra lo que es ser alguien que agrada a Dios. Mira el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que no sepa mi izquierda lo que hace mi derecha. ¿Será posible que lo que Dios está diciendo es que si tu izquierda sabe que tu mano derecha está dando, tu izquierda va a decir, hey, mírenme a mí, aquí, mientras tú estás dando? ¿O será posible que cuando tu izquierda sabe lo que está haciendo tu mano derecha, tu izquierda dice, qué generoso tú eres, negro, a la verdad que te botaste con esa ofrenda? Y Dios lo que está diciendo es que tú seas tan generoso, tan sacrificial en tu ofrenda, seas tan discreto en lo que tú estás haciendo, que no solo nadie se da cuenta, sino que aún tu mano derecha o tu mano izquierda ni se da cuenta. Que cuando tú des tu ofrenda, tu mano izquierda diga, Dios, pero ¿qué pasó aquí? No me dejaste levantar la mano para que te vieran. Adiós, pero ¿qué pasó aquí? No me dejaste... Lo que Dios está diciendo es que cuando tú des, hazlo de tal manera que todas aquellas cosas que componen quién tú eres, todo aquello que quiere atención, todo aquello que quiere reconocimiento, que cuando tú des, todo aquello que quiere ser afirmado por los hombres, sea sorprendido a tal magnitud que se den cuenta después que lo hayas hecho. Segundo, Jesús dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Eso significa que nunca debemos orar en público? No, definitivamente no. Muchas veces Jesús oró en público. Y también hay lugares en el Nuevo Testamento donde se les dice a los cristianos que oren en esos lugares públicos. Entonces, Él no está haciendo una regla general en contra de todas las oraciones públicas. Pero aquí está la cuestión, la parte principal, el arroz y la habichuela de tu vida de oración debe ser entre tú y Dios. Hay muchos que es más lo que oran delante de los hombres por ser visto que lo que oran en privado. Y yo te voy a dar un consejo en cuanto a tu vida espiritual. Aprende a orar mucho más en privado y menos en público. Lo voy a llevar más allá. Aprende a servirle a Dios más en privado de lo que le sirves en público. Hoy usted está en este templo, en esta casa, por 1 hora y media, por 2 horas como mucho. Y si esto que usted está haciendo hoy aquí es el arroz y la habichuela, o el arroz y los frijoles de su vida espiritual, usted está por morirse espiritualmente hablando. Porque hay gente que lo que le dan a Dios en público es mucho más de lo que le dan a Dios en privado. Y será por eso que hay tanta gente que sus talentos los llevan donde su carácter no puede sostenerlos. Porque públicamente crean un espectáculo de religiosidad. Publicly you create a spectacle of your religious activities. But privately you have
no life. And when you have no life, spiritually speaking, privately, then this that you do publicly is getting ready for extinction. Entonces Jesús lo que está diciendo es que tu vida privada tenga más peso conmigo que tu vida pública. Porque cuando tu vida privada tiene peso con Dios, cuando tu vida privada se conecta debidamente a Dios, cuando tu vida privada tiene una devoción genuina con Dios, pues entonces eso privado se va a manifestar eventualmente en lo público, y tu Padre que está en los cielos, Él te va a aplaudir porque estás viviendo como Él manda. Dale ese aplauso a Dios. Y por eso dice en el verso 17 y 18: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mira, iglesia, hermano, resiste la tentación de utilizar las buenas obras como plataforma para construir una reputación. Yo tengo que decirte eso de nuevo. Resiste la tentación de utilizar las buenas obras o de utilizar tu cristiandad como plataforma para construir tu reputación. Cualquiera cosa buena que estés haciendo, no mates tu deseo de afirmación y aprobación. Solo concéntrate en Dios. Estás haciendo algo que corre, tú diezmas, tú ofrendas, tú oras, tú ayunas. Resiste la tentación de construir tu reputación en eso. Y lo que hagas, aunque tú sabes en tu interior que necesitas afirmación, que necesitas reconocimiento, hazlo buscándolo de parte de Dios. Por eso es que hay gente que son luz aquí en público y oscuridad en privado. Yo me acuerdo una vez, y yo voy a decir esto con mucho respeto y con mucho temor, pero el pastor mío trajo una vez de 2 o 3 pueblos vecinos a un evangelista a dar una campaña en la iglesia. Y yo no era cristiano cuando eso. Y hicieron una promoción gigante para este evangelista que iban a traer a nuestra iglesia. Y yo no era cristiano, yo no iba a la iglesia, yo no le servía a Dios cuando eso. Y cuando vinieron a invitarme, tenían esos pósters bien grandes que ponían en los postes y en las vitrinas de los negocios. Y cuando yo vi a quién iban a traer a la iglesia, pues como a la iglesia esa, pues iba mi abuelita. Pues yo fui donde mi abuelita y le dije: abuela, ¿ustedes van a traer a la iglesia a este tipo? Y abuela me dice: sí, es un evangelista internacional, porque había ido a Puerto Rico. Ya era internacional. Es un evangelista internacional que Dios lo está usando poderosamente. Y yo no encontraba cómo decirle a mi abuela esto. Pues yo fui donde el hombre, y le voy a decir lo que le dije al hombre. Yo fui donde el hombre y le dije a él: mira, tú estás invitado para predicar en la iglesia de mis viejos. Yo le dije a él: te voy a dar un consejo y no vayas. ¿Y sabes por qué le estaba dando un consejo a él que no fuera? Porque yo era el que le vendía la marihuana a él. Cuando él quería tener una mujer que no era su esposa y tener una relación sexual, él era el que me decía: mira, búscame una muchacha para yo bregar. Y yo era el pimp que le llevaba a las muchachas. Y 2 o 3 veces cuando él se enojaba con su esposa y le daba pelas a su esposa, un amigo mío, Nelson, y yo éramos los que nos metíamos y se lo sacábamos de encima a la mujer. Decía: chico, no le dejes a tu mujer así, brother. Porque el tipo en privado era un hijo del diablo, pero públicamente era el evangelista internacional. Esas son la gente que le dan un mal nombre al evangelio.
Y esas son la gente por la cual hay tanta gente perdida allá afuera que se creen que los pastores son unos charlatanes, que los ministros somos unos ladrones y que las iglesias están llenas de gente tonta. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias están llenas de actores. Pero yo predico este mensaje y yo soy un legalista. Yo predico este mensaje y yo soy un rajatabla. Yo predico este mensaje y yo no estoy al día con la onda de cristiandad liviana del día de hoy. Pero yo prefiero no estar en la onda de cristiandad liviana de hoy y estar en la onda del Padre que ve lo que estamos haciendo en secreto. ¿Sabe por qué digo esto? Porque es posible vivir una vida que se ve muy piadosa y sin absolutamente ningún Dios involucrado. Se puede vivir una vida cristiana donde todo el mundo se engaña con tu cristiandad. Y la gente mirará y dirá, este tipo tiene una fe tan fuerte en Dios. Pero la realidad es que es posible que no creas en Dios en absoluto, porque para ti es totalmente horizontal. No hay dimensión vertical en absoluto. Se trata de ser aceptado y aprobado en vez de ser aceptado y aprobado. Y quiere que te diga, es posible cantar en un coro, ser parte de un equipo de adoración, de un equipo pastoral. Es posible ser parte de una iglesia y ni en Dios creer. ¿Usted no lo ha oído? Cada rato sale alguien, fulano de tal que cantaba para Hillsong, fulano de tal que cantaba para Mavericks. Es posible ser y pretender sin de verdad ser. Y Jesús está hablando, y Él está hablando de la importancia que es ser. Para mí eso es un pensamiento aterrador. Que puedas ser tan buen actor que incluso te estás engañando a ti mismo, a pensar que estás sirviendo a Dios, pero tu corazón solo está sintonizado con lo que otras personas piensan. Eso a mí me espanta. ¿Sabe que algunas de mis oraciones son precisamente eso? Señor, yo no quiero ser de los que pretenden hacer algo y ser algo frente a gente cuando habla contigo no están bien. Dallas Willard, en el libro que les recomendé la semana pasada, Divine Conspiracy, él dijo, el secretismo correctamente practicado nos permite poner nuestro departamento de relaciones públicas completamente en las manos de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cuando tú de verdad le sirves a Dios, cuando tú de verdad le buscas de Dios y tu vida privada es una vida que es más fuerte que tu vida pública, es tan y debe ser tan y tan fuerte que tú estás dispuesto a poner tu justicia y la justicia de los hombres, ponerla en las manos de Dios. Que en vez de estar quejándote, pastor, es que no me reconocen, es pastores que no me saludan, es pastores que no me aprueban, es pastores que yo me siento que usted no me valoriza, pastores que yo me siento que usted no me da el lugar que a mí me corresponde, pastores que yo siento que usted no me ve, pastores que yo le amo a usted, pastores que usted es mi padre espiritual, pastores que tú no sabes cuánto yo te amo y yo me siento que tú no te das cuenta cuánto yo te amo. Cuando tú aprendes a poner eso en las manos de Dios, cuando tú aprendes a poner tus relaciones públicas en las manos de Dios y decirle a Dios, ¿sabe qué, Dios? Aunque nadie me aplauda, aunque nadie me reconozca, aunque nadie diga cuán espiritual yo soy, después que tú me veas, Dios, y después que tú me apruebes, Dios, eso es lo que a mí me interesa. Cuando servimos por los motivos correctos, Dios dice, yo te recompensaré. ¿Cuántos quieren que sea Dios el que les premie? Que sea Dios el que te vea y que sea Dios el que diga, yo te voy a recompensar. ¿Recuerdas cómo empezó todo esto?
Retrocediendo al versículo 1, Jesús dice que si estás motivado por agradar a la gente, tendrás que la recompensa de la gente. Pero si estás motivado por agradar a Dios, las recompensas de agradar a Dios son totalmente opuestas, son eternas, son valiosas. De hecho, 3 veces después de cada uno de estos ejemplos, Jesús dice muy claro: entonces vuestro Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. O te recompensará delante de su Padre que está en los cielos. Y algunos de nosotros estamos tan cómodos con ese pensamiento que no nos gusta la idea de que Dios nos motive con recompensa. Porque a veces somos tan y tan espirituales que decimos: no, es que yo no hago las cosas para que Dios me premie. Yo no hago las cosas para que Dios me aplauda. Yo no hago las cosas para ser visto por Dios. Pues entonces te engañas a ti mismo. Porque si no buscas agradar a Dios, estás buscando agradar a los hombres. Y si no buscas la recompensa de Dios, estás buscando la recompensa de los hombres. Y Jesucristo está diciendo que debes de reconciliarte de tal manera. Y mira el término que utiliza: Padre. Ahora déjame preguntarte algo. Yo sé que algunos de nosotros no tuvimos una paternidad saludable. Y por eso este término de padre nos incomoda. Pero déjeme llevarlo a un lugar saludable. Aquí está Natanael con su hija. Y esa nena, mientras ella vaya creciendo, y si crece saludablemente, durante su crecimiento, ella va a procurar la aprobación de su padre. Y ella va a hacer cositas para que el papá la vea. Ella va a empezar a andar y va a querer que el papá la vea andando. Ella va a empezar a hablar y va a querer que el papá la oiga hablando. Ella va a empezar a hacer cositas en la vida. Ella va a esperar que su papá la vea. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros hay algo que fue dado de nuestro Padre Celestial que dice: yo quiero que mi papá me apruebe. Yo quiero que mi mamá me apruebe. Yo quiero que mi papá diga: lo hiciste bien. Que mi mamá diga: lo hiciste bien. Y cuando esa burbuja dentro de nosotros está adecuadamente ajustada y saludable, pues esa es la actitud de nosotros. Y lo que Jesús está diciendo: si tú estás bien, si tú entiendes lo que es paternidad genuina, pues entonces tú vas a procurar agradar a tu Padre Celestial de tal manera que tu Padre Celestial te va a mirar y te va a decir: bien hecho, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tú crees que eres demasiado adulto para ser motivado por la recompensa de Dios, quizás el problema es que solo has crecido a media. Has dejado atrás la niñez, pero ahora necesitas crecer en una fe como la de un niño. Porque algunos de nosotros hemos llegado a un lugar donde nos creemos tan grandes que ya no necesitamos la aprobación de nuestro Padre, que ya no necesitamos la aprobación de aquel que debe de aprobarnos a nosotros. Y Dios está diciendo: si tuvieses fe como un niño saludable, que sabe que debe de mirar a su papá, que debe de mirar a su mamá y decir: papi, mami, lo estoy haciendo bien. Y que cuando papi, mami te diga que lo estás haciendo bien, tú te sientes: oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, Jesús. Anoche mi mamá, yo ayer llegué temprano a casa, y anoche mi mamá, eran como las 12:30, la 1 de la mañana. Y yo estuve como desde las 3 de la tarde hasta las 12 a la 1 de la mañana con mi mamá sentado viendo televisión. Porque yo sé que a ella le agrada eso. Y yo sé que ella en esta etapa de su vida se siente sola. Y yo estuve con ella, y cuando fue hora de ella acostarse, que ya la estaba bien, yo dije: mami, es hora de dormir, vamos, que yo tengo que madrugar mañana. Y yo fui a acostarla. Ella me miró y con sus ojos aguados me dijo: Junito, gracias por pasar el día conmigo hoy. Me hiciste sentir bien. Y a mí se me aguaron los ojos. Porque oírla a ella que se agradó de lo que yo hice, eso me llenó a mí.
Oh, yo sentí que desperdicié el día viendo televisión, películas de vaqueros de todo. Desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y mire, yo dormí y yo tuve un sueño que yo estaba en un caballo peleando con indios. Ese fue el sueño que tuve anoche, que yo estaba en un caballo y estaba en una batalla con indios, y los indios me estaban siguiendo y yo. Pero el agradar a ella me llenó. Hay algunos de ustedes que dicen, yo no necesito recompensa. Y es porque han perdido la noción, la sensibilidad de ser esos niños que buscan que sus padres se agraden de ustedes. Yo les voy a hacer un desafío a ustedes hoy. Yo les voy a invitar a unirse conmigo. Yo les voy a invitar a unirse conmigo al departamento de agentes secretos de esta iglesia en esta semana. Por si acaso tú no lo sabías, acabamos de afirmar ese departamento. Yo invito a todos los que quieren ser parte del departamento de agentes secretos de esta iglesia a que en esta semana usted ore, usted ayuna, usted le sirva a Dios y lo haga de tal manera que el único que se dé cuenta y que sepa lo que usted está haciendo es el Dios del cielo. Que cuando tú vengas a la iglesia el miércoles o el viernes o el domingo de nuevo, nadie supo que tú tuviste 3, 4, 5, tuviste más tiempo haciendo algo por Dios y buscando la aprobación de Él que el tiempo que invertiste públicamente en la iglesia. ¿Cuántos quieren ser parte de ese departamento de agentes secretos de la cosecha? Yo le invito a estar de pie a los que quieren ser parte de ese agente secreto.